Bueno, vuelvo a repetir. Estas patologías en las cuales tienen relación con esta aplicación. Por ejemplo, en este caso tenemos al nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo se encarga de trabajar o vamos con él a alcanzar todas las enfermedades inervadas por este nervio. Ujú. Entre ellas, las patologías en relación al neuralgias del trigémino atípicas, ujú, dificultad para tragar, enfermedades de la lengua. ¿Y qué creen que esta aplicación de este nervio glosofaringeo es de gran importancia porque yo lo he aplicado en pacientes que tienen patologías post-COVID como la disgeusia. ¿Cómo? Disgeusia, cuando no captan sabores. Ajá. ¿Qué otras patologías de la lengua, doctor? Cualquier patología en relación de la lengua, por ejemplo, una alteración de la sensibilidad de la lengua. Cuando hay marcas interdentales Mm, y Cuando hay marcas interdentales, sí ayuda, solo que recuerda que según la medicina tradicional china se debe a otra cosa. sí, por el problema del vaso, pero quería yo saber si ayudaba esto. Básicamente, lo que está, Cuando hay grietas, ¿no? Luego en la lengua también. cuando hay problemas para deglutir, cuando hay problemas para producir saliva, cuando hay problemas para percibir sensaciones, por ejemplo, de sabores, no a todos, no a todos, por supuesto. No toda la lengua, porque recordemos que la lengua no solo está inervada por el glosofaringeo en la cuestión de la percepción sensitiva. ¿Por quién más está inervada la lengua en la cuestión sensitiva? En el tercio posterior por el vago. ¿Sí? ¿Y quién más? El noveno par inerva, pues digamos, las dos terceras partes posteriores, o sea, el tercio medio, digamos, y el trigémino, la parte más anterior. Nos falta por ahí uno, doctora. Es la parte sensitiva de ese nervio. O tal vez lo dijo, pero no lo escuché. ¿Cuáles mencionó? Mencioné el quinto, el noveno y el décimo, el nervio vago. Ah, sí, nos falta uno. El séptimo. El facial en su parte Sí, sensitiva. claro. Por eso en la parálisis facial hacen disgeusia, hacen alteraciones del gusto, claro. Exactamente. Sí, entonces, pues depende a qué nivel, sí te va a ayudar en un síndrome de Sjögren, pero recuerda que ayuda con las características secundarias, ¿sí? No la causa no la va a resolver, pero sí con las características secundarias. Ujú. Entonces,
Pues básicamente esta es la función y por supuesto está relacionado también con neuralgias atípicas del trigémino. Ujú. Vuelvo a repetir, este nervio cuando se ha aplicado, cuando lo he aplicado, el paciente enseguida va a tener la percepción o va a haber un cambio en el aspecto fisiológico. Porque enseguida te va a referir que sintió algo extraño por la aplicación. Ujú. ¿Me datos en el rango en el que se encuentra? Pues uno por uno. Perdón. Entonces, como les estaba mencionando, esta característica primordial e importante tiene el nervio glosofaringeo. Y dentro de su aplicación, cuando lo he realizado, el paciente enseguida menciona cómo sintió un cambio en en la boca, más bien durante la aplicación. Ujú. Claro que en la boca va a sentir ese cambio de sabor. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una aguja de calibre 27G por 1,5 de longitud. La cantidad de neural terapéutico que podemos depositar es de 2 a 3 mililitros. La técnica es muy importante, porque la técnica dice es el sitio de penetración a la mitad entre la punta del mastoides y el ángulo mandibular. La dirección de la penetración es perpendicular a la piel. La profundidad de penetración en este caso es hasta lograr contacto con el hueso, o sea, el proceso estiloideo o de 3 a 4 centímetros de profundidad. Ujú. Una vez estando ahí, debe infiltrarse la cara anterior del proceso. Vean, aquí está. Y aquí está el proceso estilomastoideo. Aquí está. Ujú. ¿Qué similitud tiene esta aplicación? Es muy parecido al ganglio cervical superior, pero veo que es un poquitico más anterior. Exactamente, voy a regresar al ganglio. Aquí está. Ganglio cervical superior. De hecho, hasta me voy a salir un poco. Son casi idénticas, ¿no?
Ujú. Sí, doctor. Pero si notan la diferencia o no. Sí. Exactamente como la doctora dijo, es casi parecido, solo que uno es un dedo por arriba del ángulo de la mandíbula y este es exactamente en la mandíbula y por debajo del pabellón auricular. Y el nervio, el cervical superior, es detrás del pabellón auricular, un dedo por arriba del ángulo de la mandíbula. Entonces, este es el nervio glosofaringio. Y el que está a la derecha es el ganglio cervical superior. Y si hay una gran diferencia entre las aplicaciones, esa pequeña distancia que hay entre un punto y otro, marca la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, doctora, ¿cómo le fue? Profe, bien. Dormí toda la tarde. Excelente. Sí, sí, sí. Y hasta el momento no he tenido tinnitus. Eso es Vamos a ver. pregunto porque la doctora hace un rato, ella fue a la práctica del día de hoy y pues se encontró que estaba el grupo de terapia neural presencial. Entonces hicimos la práctica que tocaba y le dije al grupo, la doctora viene a práctica y entonces pues ahí se ponen en todos, si ella se dio cuenta, todos se ponen todo, ya les dije que se hicieron adictos a la procaína. Pero realmente es el beneficio que obtienen a la aplicación, es el beneficio que tienen y la mejoría que obtienen a la aplicación, ¿sí? Ujú. En el cual pues al relajarse la musculatura cervical, llega suficiente sangre al cerebro cargada de suficiente glucosa y la primera respuesta que van a tener es dormir como bebés, ¿sí? Porque si ella recuerda, su compañero dijo, anotó, usted estaba abajo cuando estábamos nosotros en clase, el compañero dijo, me pusieron terapia neural y me quedé dormido horas, 5 horas también me quedé dormido, así llegué a la casa y quedé dormido. Una de las características que tiene, regresando un poco al ganglio cervical superior, es que al relajar toda la musculatura va a haber esa mejoría. Otra de las características que tiene el ganglio cervical superior, tomando en cuenta estas dos aplicaciones, es que también ayuda a relajar los músculos por donde pasa el nervio facial. Recuerden que el nervio facial sale por la zona petrosa y se vuelve a meter en otro recorrido interno. Ujú. Entonces, en este caso, pues el nervio glosofaringio me va a ayudar a toda esta parte. Por eso es que me habla de neuralgias atípicas, ujú, que se llegan a presentar desde otro punto de vista. Por eso me sirve mucho el nervio glosofaringio porque tiene que ver con toda la musculatura de la lengua. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿alguna duda con la explicación? Profe, solo contarles que existe también la neuralgia del glosofaringio. Es una neuralgia pues no tan frecuente como la del trigémino. Yo solo vi un caso en mi entrenamiento, no lo he vuelto a ver, y fue un adulto mayor que llegó con un dolor que era en la lengua, justamente en el tercio posterior, como en el territorio glosofaringio, un dolor pues terrible, neurálgico. Entonces ella no podía hablar, no podía comer, porque inmediatamente el dolor ese era el gatillo, y son severísimos, severísimos. Y existe la neuralgia glosofaringeo diferente al, digamos, como diagnóstico diferencial, las atípicas del trigémino. Ah, ok, muy bien, doctora, gracias por la aportación. Este, yo no he visto hasta ahorita en mi práctica, no he visto nunca una neuralgia del glosofaringeo, pero es interesante saber que existe, así como me he encontrado con parálisis de el sexto par craneal.
Ujú. Y con terapia neural salió la pacientita. Que esas sí son bastante frecuentes en pacientes diabéticos. La neuropatía craneal aislada del sexto par. Sí, sí, Diabéticos exactamente. hipertensos, pues digamos la causa casi siempre es esa, ¿no? Sí, de hecho, ella era diabética. Muy bien, les voy a pasar de una vez el video porque si no luego se hace esto un desastre. El agujero. ¿Sí? Eh, espero se vea bien porque luego mis camarógrafos no son muy buenos, hoy se dieron cuenta. Ok. Emerge en el agujero auditivo. Y para entrar en el agujero auditivo entro entre el pabellón auricular y el proceso mastoideo. Ahí voy a entrar un poco de profundo, más o menos 1.5 centímetros de profundidad. Ahora, por delante del trago, aquí vuelve a emerger, ¿sí? De hecho es cuando hay problemas óticos. 1, 2, ¿sí? Y después... Uno punto que ahorita. Sí, estamos... No, ese no es la aplicación, ese es para el facial. El ganglio cervical superior no. El ganglio cervical superior, la diferencia es que tiene que manejar todo de aquí hasta acá, pero músculos en relación a... ¿Sí les mandé el video del ganglio cervical superior? No, No. Y este es el del ganglio cervical superior. no se oye. Y el ganglio cervical superior no. El ganglio cervical superior, la diferencia es que tiene que maneja todo de aquí hasta acá, pero músculos en relación a músculos estructurales. Y ganglio cervical y ganglio estrellado maneja de aquí hasta acá, pero todo en relación. Entonces, este punto principalmente yo lo llevo a poner en pacientes que traen cervicalgias de muchos años, síndromes de latigazo o cualquier patología en relación a esto. Habíamos dicho que la bibliografía me dice que es un través de dedo por arriba de del ángulo de la mandíbula. Entonces, vendríamos aquí y chocaría aproximadamente aquí, ¿sí? Y después me dice que es en la ángulo anterior del proceso mastoideo. Aquí está la mastoides, aquí está el ángulo anterior del proceso mastoideo y sería así.
Vamos a volver a localizar la línea. Ángulo de la mandíbula, un dedo por arriba, aquí. Está abajo, muy abajo. Aquí. Entonces giro el cuello ahora sí. Y ahí sale el trigémino. Ahora sí, plásame todo, por favor. Si sientes que vas a hacer a luz, no vayas. Ve la oscuridad, ve al lado oscuro, ¿eh? Vas. Aquí está el punto. Aquí está el mastoides. Entonces empujo el paquete vascular y voy a entrar. Piquete. Cuando sientas un toque o dolor, me avisas. Ahí estoy. Siento la resistencia del tejido. Le traigo un poco. Aspiro, no estoy en ningún vaso importante. Y voy a poner punto 5. Es importante que el paciente enseguida abra los ojos para estar viendo su Pupilas. pupila. ¿Todo bien? Sí, ¿Te dio sentí una mucho miedo o presión. qué? Sí, pero no me dolió. Al paciente, porque a pesar de que no controle ningún otro órgano, sí puede haber síncopes. No me espantes, dice. ¿Vale? Tráigame la Alex. Músculos estructurales. Todo lo que es músculos. Lengua, mandíbula, cara, todo, pero músculos. Por ejemplo, para una otitis ¿no sirve eso? Díganme sus observaciones. Sé que hay dudas. Y si no hay dudas, no le pusieron suficiente atención. Bueno, no entra toda la aguja, ¿no? Entra más o menos como 3/4. Es a sentir entonces el tejido duro. Hasta que en el paciente sienta la parestesia. Ok, Si ustedes se dieron cuenta, yo estaba palpando. Cuando iba entrando y estoy cerca del nervio, enseguida siento como mis dedos se mueven por la parestesia. ok. Y siempre el paciente debe sentirla. O sea, puede pedirle uno al paciente que le avise a uno. Sí, de hecho, podemos, lo más común, si ustedes se dieron cuenta, le dije, avísame si sientes un toque eléctrico. Ok, y si no lo sienten, Entramos de a 3 uno es por la centímetros. consistencia, Ujú. por la resistencia del tejido. Exactamente, y en ocasiones yo he llegado a chocar con con el cuerpo vertebral. Una vez ya entré a la arteria, ¿eh? Cuando eran mis primeras aplicaciones. Entré, ¡fum! Que se llena rápido. Dije, ah, caray, ya estoy en la arteria. Me ¿Y salí qué hizo rápido, ahí? puse el tapón y ya. Ah, Lo que sí les puedo decir es que he visto la mejoría con los pacientes que traen temas de cervicales, temas de oído, ¿sí? Dolores de cabeza de mucho tiempo con esta aplicación. Y se aplica solo de un lado, ¿verdad, maestro? Sí, claro, porque es un ganglio. Sí, Ganglio siempre es solo un lado. sí. ¿cualquiera? ¿Cualquier lado? Sí, por lo regular es el lado que está más afectado. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Va a tener 10 el que la haya captado. No. Yo lo que noto es que están muy cerca las dos, los dos puntos para de aplicación, tanto el esofaringeo como el cervical, porque tocando las estructuras en esta parte, noto que
que es muy poquita la distancia entre un espacio y otra, entre una aplicación y otra. Exactamente, Lilian. Depende también mucho de la anatomía del paciente. En este caso, la anatomía de mi compañera, su mandíbula es diferente, entonces eso hace que esté muy cerca un punto de otro. ¿Y cómo podríamos determinar? Podríamos confundirnos o hacer una aplicación distinta. No, porque de hecho la anatomía te lo dice, una es exactamente en el ángulo de la mandíbula y otro es un dedo por arriba del ángulo de la mandíbula. Ok. La que es un dedo por arriba de la mandíbula es el glosofaringeo. Es el ganglio. El ganglio. Profe, ¿y podríamos ver otra vez el video? A ver qué fue lo que Claro. me fijé. La única sería esa. Lo que dice mi compañera Lilian es que de pronto hubiera estado muy adelante el punto, no sé. Ese era el mayor punto. Detalle anatómico. Exactamente, la variante anatómica que tiene mi compañera. Estaba muy adelante de lo que Si debió ustedes se estar. dieron cuenta en la imagen, se veía que caía exactamente casi pegado al pabellón auricular. Y y en el video había una diferencia más, Como que estaba más abajo, ¿no? exactamente. Pero ya va a depender como dice, la anatomía de cada quien. Depende, por supuesto, depende de cada paciente. Espérenme, porque se abren en los videos y no me deja compartirlos. Vamos a ver el del ganglio o o el del nervio. De nuevo, el nervio cervical superior. Ah, ok. El cervical superior no. El ganglio cervical superior, la diferencia es que tiene que maneja todo de aquí hasta acá, pero músculos en relación a músculos estructurales. Y ganglio cervical y ganglio estrellado maneja de aquí hasta acá, pero todo en relación. Entonces, este punto principalmente yo lo llevo a poner en pacientes que traen cervicalgias de muchos años, síndromes de latigazo o cualquier patología en relación a esto. Habíamos dicho que la bibliografía me dice que es un través de dedo por arriba de del ángulo de la mandíbula. Entonces, vendríamos aquí y chocaría aproximadamente aquí, ¿sí? Y después me dice que es en la ángulo anterior del proceso mastoideo. Aquí está la mastoides, aquí está el ángulo anterior del proceso mastoideo y sería así. Vamos a volver a localizar la línea. Ángulo de la mandíbula, un dedo por arriba, aquí. Está abajo, muy abajo. Entonces giro el cuello ahora sí y ahí sale el trigémino. Ahora sí, pláseme todo, por favor. Si sientes que vas a hacer la luz, no vayas. Ve la oscuridad, ve el lado oscuro, ¿eh? ¿Vas? Aquí está el punto. Aquí está el mastoides. Entonces empujo el paquete vascular y voy a entrar. Piquete. Muy importante la pregunta que me acaban de realizar. Y Liz, si para identificar el punto debe girar un poco la cabeza del paciente. Si ustedes se recuerdan, cuando te da la explicación, dice que es una línea que va del proceso mastoideo hacia la línea media axilar. Entonces quiere decir que el paciente tendría que estar en posición anatómica a la cabeza para poder hacer una mejor marcación o marcaje. Entonces, lo primero que podemos hacer es sentado el paciente y ahí podemos hacer el marcaje. Y después lo acostamos y ya hacemos la aplicación. De hecho, si ustedes ven, cuando lo hace el doctor Dodge, lo hace sentado, no lo hace acostado.
Cuando sientas un toque o dolor me avisas. Ahí estoy. Siento la resistencia del tejido. Le traigo un poco. Aspiro, no estoy en ningún vaso importante y voy a poner 0.5. Es importante que el paciente enseguida abra los ojos para estar viendo su pupila. ¿Todo bien? Sí, ¿Te dio sentí mucho una miedo o presión. qué? Sí, pero no me dolió. Al paciente porque a pesar de que no controle ningún otro órgano, sí puede haber síncopes. No me espante, ¿Mande? dice. Tráigame el Alex. Músculos estructurales. Todo lo que es músculos. Lengua, mandíbula, cara, todo. Pero ¿todo bien? ¿Todas? Es que yo creo que ya estando en la práctica es mucho más claro, ¿no? Ahorita como que no tenemos también un buen ángulo para verlo exactamente bien. Exactamente. Voy a volver a proyectar la presentación y ustedes se dieron cuenta, la paciente está sentada. Y esto cambia completamente la anatomía. Vean en esta imagen, aquí está el ángulo de la mandíbula y hace la aplicación. En esta imagen, de aquí a aquí, hay una diferencia entre espacio. Pero no es abajo del lóbulo, ¿verdad? No. ¿No? La Es referencia, Marta, es del ángulo de la mandíbula. ángulo de la mandíbula. Ajá, sí. Les mando por WhatsApp la otra aplicación, la aplicación del ganglio, del nervio, perdón, glosofaringio, porque por aquí lo tengo, no sé, es un desastre esto. Con eso que WhatsApp ya también no te deja descargar después de un tiempo. Ah, es verdad, vayan descargando los videos, porque WhatsApp ya no te va a dejar, no te deja descargar los videos, creo que de una semana o 15 días. Maestro, en la imagen que estamos teniendo ahorita en la pantalla, la primera aplicación es la del cervical, del ganglio cervical. No, El glosofaringio. glosofaringio, Lilian. De hecho, ahí abajo está Ah, ok. Si es que, y la segunda ya es la del nervio cervical. exactamente. Ok, gracias. Esto es para que los puse juntos, de hecho, en su presentación, los puse juntos para que vean la diferencia. Ujú. Vuelvo a Ajá. repetir, el que está frente a nosotros del lado izquierdo está a la altura del ángulo de la mandíbula, se llama glosofaringio. Sí, Y el que está del lado derecho es un dedo por arriba del ángulo de la mandíbula, es el cervical superior. gracias, maestro. De nada. De hecho, también tiene que ver, no solo eso, vean también la posición, uno está ligeramente hacia atrás y otro cae exactamente en la punta del lóbulo del pabellón auricular. Muy bien. Otra de las aplicaciones que nos encontramos y que también son muy comunes, es de mucha utilidad, a pesar de que sea un nervio que tenemos que tenerle mucho respeto y cuidado.
más bien un ganglio que tenemos que tener mucho respeto y cuidado. En este caso, pues tenemos al ganglio estrellado. El ganglio estrellado es uno de los más importantes de los ganglios que se utilizan en anestesiología y también es uno de los ganglios más importantes en neurología por todas sus características fisiológicas que tiene y por la gran influencia a nivel del estímulo que va a provocar. Entonces, si yo tengo un ganglio con estas características, pues puedo utilizarlo con una amplia indicaciones, pero sí con un buen conocimiento de las posibles reacciones que me podría presentar. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar primero de sus indicaciones. El ganglio estrellado está indicado en el caso de la cabeza para síndromes pre y post apoplejía, en caso de edema cerebral, espasmos vasculares o intracranianos, síndrome traumático conmocional, epilepsias traumáticas, parálisis faciales que no se han podido resolver con los tratamientos convencionales, edema de la cara, principalmente poserisipela, y ciertas formas de dolor de cabeza y migrañas que tampoco han podido ser resueltas con la terapia común que utilizamos. En el caso de los ojos, está indicado para glaucoma, herpes zóster oftálmicos, claudicaciones de la arteria central de la retina, trombos de venas centrales, enfermedades de la pared vascular o problemas degenerativos de la mácula. En el caso de los oídos, está indicado para enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere, otitis media crónica, pérdida súbita de la audición, zóster óptico, sordera del oído interno, zumbidos de los oídos, lesiones por enfriamiento, enfermedades alérgicas, entre otras. Nariz y rinitis vasomotora. En el caso de la nariz está indicada para rinitis. Es muy útil en rinitis vasomotora. ¿Alguien de ustedes conoce cuál es la rinitis vasomotora? No sé, lo que yo sé es que los cornetes están permanentemente pues haciendo fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación, pero hasta donde yo sé eso es fisiológico, que haya como un lado que esté más sintomático que el otro por momentos. Ajá. Pero no sé, pues me imagino que dependiendo del alergeno se estimule más un lado que el otro, no sé. No propiamente, doctora. La rinitis vasomotora está asociada con los cambios de temperatura. Profe, pero eso no es fisiológico, que si no obstante el frío haya más vasodilatación para calentar el aire, digamos que esa es como la fisiología de los cornetes, y al revés. Sí, sí es fisiológico, pero esto es por arriba de lo normal. Normalmente, pues por supuesto que va a haber apertura y cierre, que esto es fisiológico, pero aquí es un pequeño cambio de temperatura y comienza a haber la secreción nasal, el moco, hialino, en grandes cantidades. Y se presenta con los pequeños cambios de temperatura. Entonces el ganglio estrellado es muy bueno para esto.
Infecciones crónicas de los senos paranasales, entre otras patologías de nariz. En el caso del cuello, hipertirosis, neuralgias, por supuesto, las neuralgias que ya había mencionado la doctora hace un rato, tanto neuralgia del trigémino como la neuralgia del glosofaringeo, que no es muy común, pero si no la encontramos, migrañas, cervicalgias, cuando el ganglio cervical superior no ha podido resolver. Aparte, una característica que es importante, el ganglio estrellado también se forma por un haz del ganglio cervical inferior y por un haz de el ganglio torácico. Entonces es por eso la influencia. En hombros, también lo puedo utilizar en síndrome de hombro y brazo, síndrome de los escalenos, artrosis deformantes, artritis escapulares, anquilosis en articulaciones postraumáticas y también síndromes de miembros fantasmas. Y cuando hay neuralgias o neuritis del miembro superior que no han sido resueltas con tratamientos convencionales. Profe, perdón, no conozco el síndrome de los escalenos, no lo recuerdo. Son de los músculos, doctora, se contraen creando patologías de dolor y parecias y parestesias. Y la hipertireosis tampoco la ubico. ¿A qué hace relación? Déjele, le explico primero el síndrome de los escalenos. El síndrome de los escalenos es una compresión del paquete vascular nervioso que nace del cuello y que se encarga de inervar o llevar la información nerviosa y la irrigación del miembro superior y los vasos y los brazos, principalmente. ¿Sí? Recuerden que hay un músculo que están en el cuello y se llaman escalenos. Entonces, estos se van a contraer de tal forma Con la contractura, entonces, se va a comprimir el paquete circulatorio, doctor. sí, se va a comprimir el paquete circulatorio, por ahí pasa el plexo braquial, por delante de los escalenos. Sí. Y el término de hipertireosis, doctora, es un término propiamente, cuando se tradujo del alemán al español, se refiere a los síndromes tiroideos. ¿Sea hiper o hipo o independiente de la causa? Ah, ok. También está indicado en brazos, como braquialgias, causalgias, neuralgias del plexo braquial, dolores fantasmas, distrofias de Sudeck, epicondilitis, tendinopatías, edema linfático post-amputación de mama. Es muy bueno cuando hay amputaciones de mama. Problemas circulatorios, entre otras patologías que están relacionadas con patologías del brazo. Está indicado en pulmones como asma bronquial, tuberculosis pulmonar, neumonías, pleuritis, herpes zóster, embolia y edema pulmonar, entre otras patologías de pulmones. Yo he visto muy buenos resultados cuando hay, en este caso, asmas bronquiales, se los he puesto a varios pacientes, y cuando hay herpes zóster en la zona.
En corazón está indicado en angina de pecho, infarto, fibrilación ventricular, taquicardias paroxísticas y descompensación cardíaca. Vuelvo a insistir, cuando yo pongo, en este caso, si hay una patología cardíaca, tengo que hacer una buena anamnesis, por favor. ¿Por qué tengo que hacer una buena anamnesis? Para descartar un posible infarto, y yo con terapia neural se los aseguro que van a quitar los síntomas cardinales. Y entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Se enmascara su isquemia, su infarto. Exactamente, se va a enmascarar el infarto y se va a infartar, ¿no? Profe, y esta era la aplicación que nos decía que no está indicada si el paciente está en falla cardíaca congestiva. Sí, claro. O sea, esa es la contraindicación absoluta. Sí. Y hay una técnica, yo creo que es la técnica la más fácil de todas, ¿sí? Inyección en la cercanía del ganglio estrellado según Leriche. Técnica modificada por Peter Dodge. Ahora vamos a poner el video. Aplicación del ganglio estelar. Recuerden que les dije que hay varias técnicas. Una técnica que es retrocervical, una técnica lateral, una técnica anterior. Sí, en este caso vamos a hacer una técnica muy sencilla. Lo que vamos a hacer es localizamos el manubrio del esternón. Aquí está el manubrio, ¿sí? Y localizamos el paquete vasculonervioso. Aquí se siente el paquete vasculonervioso y el esternoqueiromastoideo. Aquí viene, aquí se marca, ¿ven? Ahí está marcado, a un lado de chupetón. Ojalá. Dos dedos por arriba del manubrio del esternón, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer entonces, localizamos el paquete vasculonervioso. Aquí está, lo que voy a hacer es empujarlo. Aquí en mi dedo superior estoy sintiendo el cuerpo vertebral, más bien dos dedos. Exactamente, entonces 2 dedos. Lo que voy a hacer es empujo el paquete vasculonervioso, ¿sí? Y aquí en mi dedo estoy sintiendo la apófisis espinosa de la sexta vértebra cervical. Aquí estoy sintiendo, aquí estoy sintiendo la vértebra cervical. Entonces voy a entrar a la mitad entre estos dos con esta dirección. A la mitad entre la quinta y la sexta. No, entre la sexta y la séptima, entre mis 2 dedos. Okay. Sí, y luego se agarra, localizo, 2 dedos por arriba, empujo, ¿sí? Empujo el paquete vasculonervioso, insisto, aquí estoy sintiendo el cuerpo vertebral. Perdón si me recargo el tubo. Y aplico. Aspiro, no estoy en vaso. Y vean cómo su frecuencia se comenzó a modificar. ¿Cuánto aplicó ahí, doctor? ¿Por qué? Porque apenas puse 1 centímetro, medio centímetro. ¿Por qué comenzó a alterarse? Porque estaba cerca del ganglio estrellado, entonces él envía reacción cardíaca. Checamos la presión, la frecuencia. ¿Cómo estás? Y en este momento tenemos que empezar a hablar con el paciente. Nos tiene que estar platicando.
Y eso no me gusta, ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver si la lengua se comienza a enlentecer o las regiones cerebrales comienzan a disminuirse. Creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya he hablado de él. Sí, Doc, sí lo habíamos visto. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Ya ven cómo son? No, nos sirve repasar mucho porque ¿Me puede repetir, doctor, por qué se alteró la frecuencia? Porque recuerden que es un ganglio de actividad. ¿Es simpático, doctora? es parasimpático. Parasimpático. Ujú. Sí. No, es simpático, ¿no? El ganglio estriado es simpático. Sí, lo habíamos analizado así, Martica, porque el tema es que debió haberse bajado el ritmo cardíaco. ¿Cierto, profe? ¿Se acuerda Sí. que lo analizamos? Debió Exactamente. haberse bajado el ritmo cardíaco y si lo que uno está haciendo es bloquearlo, o digamos, es lo que entiendo, si es simpático, hago bradicardia. Sí, solo que cuando yo estoy cerca de él, hubo una respuesta de taquicardia, después comenzó a disminuir la frecuencia cardíaca. Digamos que puede haber sido pues por dolor, por estrés, por lo que sea, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, posterior a la aplicación, checamos frecuencia cardíaca y sí bajó considerablemente. La traía entre unos 60 65 latidos por minuto. Ujú. Lo que sí les puedo decir, y a mí afortunadamente no me ha pasado nada con la aplicación de este ganglio, pero he tenido compañeros médicos que sí han aplicado y me han platicado que sí se han encontrado. Por ejemplo, uno de ellos aplicó y dijo que se espantó mucho porque no podía mover el brazo el paciente durante unos 2 o 3 días. No recuerdo bien cuánto tiempo me dijo, pero el paciente tuvo completamente pérdida de la funcionalidad del brazo donde hizo la aplicación. ¿Como una parestesia? Es que no propiamente sería una parestesia, sería una hipotonía lo que hubo. Pero fue porque estuvo mal colocado el punto. No, ¿No? él es anestesiólogo, simplemente se dio esa respuesta porque él practica terapia neural. Ajá. Así como la paciente de la tosis palpebral, ¿se acuerdan que también se las platiqué? Fue un mes de tosis palpebral y le pusieron ganglio estrellado, yo no fui. Eso es que está delicado. Nos podemos encontrar cualquier cosa con el ganglio estrellado. Ujú. Recuerden que les dije que recibía un as del cervical inferior y un as del torácico. Ujú. Y algunos libros describen que también llegan a tener influencia sobre algunas actividades digestivas Ujú. y del colon transverso. Doctor, ¿y la aguja, según observé, es de 30G? La aguja que utilizamos es 27G por 1,5. Se veía chiquita. Sí. No, miento. Aquí la que utilizamos es la de 30 por media pulgada. Si alcanzo a empujar bien el paquete vasculonervioso, con eso es suficiente para O sea, con una chiquita está bien. Ujú. Sí, porque una grandota, si de por sí vamos a causar, quién sabe qué cosa. Una grandota, quién sabe. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda? Los veo como asombrados. Profe, hay una patología que es la distrofia neurovascular refleja. ¿Ha tenido casos? ¿De cuál, doctora? Como un síndrome regional complejo, Sí, se caracteriza por mucho dolor, edema, disautonomía. por el síndrome de SUDEC o síndrome de dolor regional complejo Sí, o correcto, distrofia simpático refleja, son los 3 nombres que recibe. exacto. Sí, sí he tenido
mucha, y con terapia neural no tiene idea, doctora, cómo obtienen beneficios para la mejoría. ¿Pero qué le pone? ¿Qué puntos o qué? No, recuerda, Marta, que no son recetas de cocina la terapia neural. De acuerdo a las necesidades que se están arrojando. Sí. Pero Pues entonces, voy mi a poner, pregunta es si este ganglio, por ejemplo, podría ser una alternativa de manejo. cuando hay distrofia simpático refleja del miembro superior, sí, doctora. Ujú. Yo, donde he trabajado, es el ganglio, más bien es la aplicación lumbar para distrofia simpático refleja en pie. Tengo aquí en casa un paciente que es muy necia, y es mi hermana. Tuvo un esguince de tobillo y y se iban a ir a un balneario y le dije, no te vayas porque te va a hacer más daño. Y no me hizo caso. Se pasó por el arco del triunfo, digamos, aquí en México, las indicaciones del médico, como siempre, nunca le hacen caso. Dice, es que no voy a hacer nada, voy a estar sentada nada más. Pues se fue al balneario. Regresó con quemaduras en la zona del esguince. Y después de eso, el desenlace fue síndrome de Sudeck o distrofia simpático refleja. El dolor que tenía que no se quitaba con nada. Como saben ustedes, tengo parte de lo que me dedico es la rehabilitación, la rehabilitación y la medicina regenerativa en articulaciones, pues conozco varios ortopedistas. Entonces la llevé con uno de los ortopedistas, traumatólogo, y ya me dijo, no, pues hay que ponerle un vendaje tipo Jones para ver qué tanto mejora. 20 días después seguía la distrofia simpático refleja y le daban ya medicamentos pues, propios para esta patología sin ninguna mejoría. No había mejoría alguna. Comencé a aplicar terapia neural en la zona, definitivamente como marca la terapia neural con pápulas bien distribuidas en la zona, yo creo que le ponía como unas 50 pápulas en toda la zona, porque ya se había extendido el síndrome de Sudeck desde la rodilla hasta el pie. Y no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Y entonces dije, ¿sabes qué? Acuéstate y le puse el plexo lumbar, el inferior que maneja todo lo que es el nervio ciático. Se lo puse y al otro día ya no había dolor. Pero cabe mencionar que con ella, como no hace caso, le pongo más puntos. Y ella ya lo sabe, que eso se lo hago porque no me hace caso nunca a mis indicaciones. Entonces, aquí voy a resumen, que es muy buena la terapia neural, doctora, para síndrome de Sudeck. En este caso, ya sea superior, inferior o en la zona donde se encuentra. También nos ayuda cuando hay herpes zóster. Si tenemos un herpes zóster en la parte superior, que es lo que controla el ganglio estrellado, ponemos el ganglio estrellado. De hecho, ahorita que recuerdo es como yo conocí la terapia neural. Una de mis compañeros de la universidad, su mamá, tenía herpes zóster de C7, C8 y T1. Estaba en un dolor la señora que no mejoraba, se vino de Querétaro a México y el doctor Arturo Gómez Mera, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, es muy famoso, anestesiólogo del IMSS y del ISSSTE, y aparte muy famoso también porque maneja acupuntura, puso terapia neural bloqueando los nervios y la mamá en 2 días se mejoró en un 70-80%. Y eso le iba a preguntar, profe, entonces los niveles, digamos, de la expresión del software serían cervicales y torácico alto para Exactamente. trabajar algo estrellado. Si ya son torácicos
De 2 hacia abajo, ese no sería un punto a tratar. Todavía está T5. Ah, perfecto. Entonces, es excelente para este tratamiento. De verdad, yo lo he visto con los pacientes, eh, así como las neuralgias del trigémino, como el síndrome de Sudeck, con patologías lumbosacras, cómo el paciente mejora. Hace un rato les iba a decir, doctora, que pasaran a ver cómo hacía una aplicación de bloqueo del nervio ciático, pero la pacientita dijo que le daba pena que la vieran. Ya le dije, es que son puras mujeres. La hace, bueno, son puras mujeres, sí, pero al final ya terminé poniéndolo yo solo. Abre la puerta. Maestro, ¿y en el ganglio sellado aplica qué cantidad? ¿Como 0.5? Puedo aplicar hasta 5 centímetros de neural terapéutico. ¿Y en qué se basa para saber cuánto? Ujú. Pero con 2 a 3 centímetros que apliquen es suficiente. No se vayan a, como dice la bibliografía, 5 centímetros. Es mucho. Ajá. Entonces, 2 mililitros. Sí, con 2 mililitros es suficiente. Doctor, y técnicamente, ¿cómo bloquea el nervio ciático? ¿A qué altura? ¿O cómo sería ahí ese proceso? Hay que esperarnos hasta que nos toque el tema. No corran, no coman ansias. Es que, vuelvo a repetir, son aplicaciones que tengo que vean muy bien a detalle, aparte de la explicación, porque ya en este punto utilizo agujas espinales, como las agujas de Shiva. ¿Se acuerdan el video que les pasé del nervio celíaco, del plexo celíaco? Utilizo agujas de ese calibre, agujas gruesas. Utilizo agujas largas de 25. Están más o menos a esta altura, yo creo. Es de 4 pulgadas y media. 12 centímetros aproximadamente. Y son profundas las agujas, casi se van todas en algunos casos. Pero esta pacientita llegó con una escala de EVA y de ENA de 9 de 10. Y al finalizar la aplicación se fue con 2 de 9. Profe, perdón, ¿escala de qué? De EVA y de ENA. Escala visual análoga y escala... caray. Se me olvidó la definición de ENA. Pero son escalas de dolor. Son La escalas de dolor. análoga sí la conozco, la otra no sé. ¿La de cuál, doctora? Que la escala visual análoga sí la conozco. Es la de digamos, la de reglita o la de 0 a 10. Ajá. La de de ENA es escala numérica análoga. Ok. Cuando el paciente nos la refiere es ENA. Cuando nosotros la vemos es EVA. Ah, perfecto. Permítame un segundo porque aquí está mi jefa. ¿Sí? Estas dos aplicaciones, más bien estas dos escalas,
estas dos escalas pues son las que nos van a servir para podernos guiar del dolor, pero definitivamente, vuelvo a reiterar, es muy buena la aplicación. Ujú. ¿Cuántas aplicaciones llevamos? 3, ¿verdad? ¿O 2? Hoy, Sí, glosofaringio, cervical, ganglio cervical superior y estrella. nos llevamos 2. Sí, Bueno, porque son 3 por clase, no me vaya a pasar. En este caso tenemos otra de las aplicaciones que se llama la hipófisis, la aplicación de la hipófisis. Ujú. Esta está indicada en inflamación ganglionar, adenopatías, afecciones del olfato principalmente, que es más, la faringe es más eficaz en afecciones del olfato, como cuando se presentan en las infecciones de COVID, la anosmia, pero es más eficaz el faringio que la hipófisis. Cuando hay alteraciones del sabor también, neuralgia del trigémino, reumatismo. Básicamente, la aplicación de la hipófisis, yo no la utilizo tanto. De hecho, hipófisis también ya habíamos visto, ¿no? No, ¿Seguros? ¿no? Confío en ustedes. Lo que sí ya habíamos visto era el estrellado, pero como dice la doctora, nos sirve para darle un buen repaso. Ok. En el caso de las indicaciones de la hipófisis, yo la utilizo más por sus efectos estimulantes neurológicos. Cuando el paciente tiene patologías, eh, por ejemplo, patologías de boca, como es el bruxismo, como es el trismo, como es estas patologías, este, migrañas, cuando estos pacientes tienen cefaleas o alteraciones con el olfato, pero todas estas están en relación, amigdalitis, todas están en relación con los problemas emocionales, o cuando hay problemas emocionales, yo les recomiendo la aplicación de la hipófisis. Es donde yo lo utilizo. Los resultados que se encuentran cuando hay patologías de tipo psicológicas o psiquiátricas, por supuesto las psiquiátricas que se permitan la aplicación, porque hay psiquiátricas que no me van a permitir, por ejemplo, las esquizofrénicas no se va a dejar, pero si un psiquiátrico depresivo, ansioso, sí se va a dejar que le hagamos estas aplicaciones. Es donde yo he visto mejorías, más con los problemas emocionales cuando están ligados a traumas de la infancia. Como que conecta la infancia con la etapa adultez. Este es excelente la aplicación en este tipo de pacientes. Vamos a utilizar una aguja de 27 por 1,5. Una aguja 27G por 1,5. Y vamos a poner apenas de 0.5 a 1 centímetro de procaína o lidocaína, en este caso neural terapéutico. Según Leyer, se penetra por encima de la úvula en el límite de la fosita que queda entre el paladar duro y el paladar blando. La hipófisis del techo del paladar la logramos cuando doblamos la punta de la cánula de tal modo que penetremos cranealmente llegando hasta la pared anterior del seno esfenoidal. Al establecer contacto óseo, se retira la cánula 1 milímetro y después de aspirar, precatelativamente se inyecta el medicamento neural.
Aquí está el punto donde voy a entrar. Exactamente pasando el paladar, duro, cuando nos encontramos las cercanías del paladar blando, es cuando yo entro. Ujú. En la hipófisis, lo que voy a hacer es, tomo la aguja y voy a hacer una curva. Ujú. 45 grados. Más o menos. Entonces, voy a pedir al paciente que abra la boca, entro y voy a pasar exactamente lo que es el paladar duro a un lado de la úvula. Entro y choco. Ahí ustedes se dan cuenta que voy a chocar. ¿Sí? ¿Ves ahí la imagen? Ahí se ve cómo estoy chocando en la base del esfenoides. Cuando choco en la base del esfenoides, aspiro para ver que no estoy en vaso, porque estos vasos sí tienen comunicación con el cerebro y con el esfenoides. Y aquí sí puedo causar una muerte rápida, un problema cerebral. Entonces ya vi que no estoy en vaso, retraigo 1 centímetro y aplico. Entonces entro, aspiro y aplico. Esta fue más sencilla explicárselos con con el cráneo, con el modelo anatómico. Porque la doctora hace un rato que estaba ahí en la escuela que la hizo, se dio cuenta que es muy difícil el poder grabar en esa zona. Profe, y ahora que lo voy a explicar con el cráneo, ¿no es más fácil entonces hacer la aplicación con el paciente acostado de cúbito supino? Porque así sería como más visible para uno aplicar, que si lo tengo sentado, que fue como más difícil. Según la bibliografía, doctora, la forma correcta es sentado, recargado en la cabeza en una superficie. Porque de esta forma me permite que sea más visible. Nunca lo he intentado acostado, ¿eh? Profe, ¿y nos puede poner más ejemplos de indicaciones? Por ejemplo, en temas psicológicos o psiquiátricos, el TOC, por ejemplo, TOC severo, compensado. Sí, los he tratado en ese tipo de patologías como es la TOC. Como les había mencionado, ansiedad, síndromes depresivos, ansiosos, En insomnio. insomnio, por supuesto, el insomnio es buenísimo en ese tipo de patologías. Y justamente siendo la hipófisis no está indicado en temas de, por ejemplo, de problemas hormonales. Claro, ya cuando están asociados con problemas hormonales, como el tema que habíamos comentado del paciente, doctora. La hiperprolactinemia. Exactamente. Entonces, esos serían las indicaciones. Hay mucho más, pero tal vez ahorita no recuerde, pero conforme vayamos avanzando, les voy a ir diciendo el resto de las indicaciones. Entonces, ¿qué contraindicaciones tendría esta aplicación, doctor? Las contraindicaciones de la terapia neural y aquellos pacientes que no se dejan aplicar. Maestro, entonces la inyección ya es junto a la úvula. Pasas por un lado de la úvula, Marta, para poder llegar a la base del cráneo.
Y de ahí entrando como cuánto entra la aguja. Depende de la anatomía de cada paciente. Por eso utilizamos agujas largas. Pero por eso dice que hay que chocar, ¿verdad? Sí, de hecho se siente. Ujú. Hasta chocar. Exactamente. Uy. Ujú. Por eso les voy a enseñar otro que no es tan, es la misma, el mismo recorrido, no es tan invasivo. Diríamos que no tiene todas las indicaciones, pero sí nos ayuda. Cuando lleguemos a amígdala faríngea. Ujú. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Cuándo piensan mandarnos los videos, los de Vuelvo a servicios? insistir, Martita, eso no es mi tema. Pero usted dígale, maestro, Yo porque ya yo les le dije, he Martita, pero mandado no muchos es, mensajes y ni siquiera me contestan, maestro.